Es un mito que solo usas el 10% del cerebro. El 60% del cerebro humano está hecho de grasa. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitada. La información del cerebro viaja hasta una impresionante velocidad de 268 millas por hora. La médula espinal es la principal fuente de comunicación entre el cuerpo y el cerebro y en promedio deja de crecer a los 4 años. El cerebro humano pesa 3 libras. Esto es tanto como medio galón de leche. Sin embargo, el tamaño no siempre implica inteligencia. El cerebro humano puede generar unos 23 vatios de potencia, suficiente para encender una bombilla. ¿Cuánta información, verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto y muchos más detalles y curiosidades sobre nuestro cerebro? Pues bien, más allá de mitos o verdades, el cerebro cumple con las funciones más sorprendentes, complejas y misteriosas del cuerpo humano, como son la generación de pensamientos o emociones, la imaginación, el lenguaje, el comportamiento, entre otras. En este video y buscando adentrarnos en la comprensión de los constructos teóricos asociados a la neuroanatomía, hablaremos de corteza cerebral, tálamos y estructuras subcorticales. El cerebro es la parte más superior y más voluminosa del encéfalo. Recordemos que dentro de la cavidad craneal se encuentra el encéfalo y este está compuesto por 3 estructuras: el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro, al igual que todo el sistema nervioso central, se encuentra protegido por 3 capas membranosas llamadas meninges, tal como se muestra en la imagen. Tenemos el hueso y la capa más externa, firme y gruesa, es la llamada dura madre, y esta está en contacto directo con el hueso. Luego sigue el aracnoides y finalmente la pía madre. Entre el aracnoides y pía madre se encuentra el espacio subaracnoide, donde se encuentra el líquido amortiguador para absorber golpes, líquido cefalorraquídeo, y tiene otras funciones como pasar nutrientes a la estructura del sistema nervioso central. La corteza, como su nombre lo dice, es la parte exterior de algo, como en un árbol o en una sandía, por ejemplo. Así, cuando hablamos de corteza cerebral, nos referimos a aquella que recubre la superficie del cerebro. Es importante aclarar aquí que la corteza cerebral recubre cada hemisferio. Estos están conectados entre sí por fibras de sustancia blanca y aunque los cortáramos por el medio o los separáramos para poder observar ahí dentro, la corteza cerebral continúa, aunque a simple vista no se pueda ver. Por eso, cuando vemos algunos estudios de neuroimagen con corte medial, podemos ver que ahí continúa la corteza cerebral. La corteza tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor dependiendo de la zona concreta. Es la parte más superficial del cerebro y está compuesta de sustancia gris, que es donde se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas. Cada hemisferio cerebral, anatómicamente hablando, tiene 3 caras. Si nos fijamos en la cara lateral, vemos que la estructura es irregular. Podemos apreciar pequeñas elevaciones, partes hundidas. En el cerebro, esas partes elevadas se llaman circunvoluciones. Los espacios que se forman entre las circunvoluciones se llaman surcos. Esa forma irregular del cerebro permite que la superficie sea mayor y tenga mayor capacidad de información. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una receta en un papel que mide 26 centímetros. Si arrugamos esa receta, va a medir 6 centímetros, pero igual va a contener la misma información. Eso sucede con nuestro cerebro. En la corteza cerebral se distinguen 6 capas que no se pueden ver a simple vista. La corteza cerebral se puede dividir en diferentes regiones. Es como un terreno con colinas, con subidas y bajadas dividida en pequeñas comarcas. Esas áreas se conocen como áreas de Brodmann, en honor al neurólogo que las definió. Gracias en gran parte a las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, se han podido ver que existen diferentes zonas en la corteza cerebral que se encargan de diferentes funciones cognitivas. Por eso se habla de las regiones de la corteza según su función. Por ejemplo, se habla de la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestro cuerpo, o la corteza visual primaria, que se encarga de recibir la información visual que llega a través de nuestros ojos. Los nombres de los lóbulos corresponden a los nombres de los huesos del cráneo que se sitúan en la misma región. El lóbulo occipital tenemos en la región posterior del cerebro y su función principal es procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe información de nuestras retinas. El lóbulo temporal se encuentra más o menos en la zona de la oreja y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, y se procesan algunas formas de memoria. El lóbulo parietal se encuentra por encima de la oreja y en él se encuentra la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, el dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. También se procesan
aspectos de la lectura y la aritmética. Por último, tenemos el lóbulo frontal encargado de las funciones ejecutivas que nos ayudan a razonar, y en la frontera con el lóbulo parietal se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestros músculos de manera voluntaria. En gran conclusión, tenemos que la corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales que procesan varios estímulos y son responsables por funciones cerebrales especiales, tales como funciones sensitivas, motoras y cognitivas superiores. Sus neuronas reciben información de varias estructuras subcorticales, las cuales son relevadas por el tálamo, del cual hablaremos a continuación.